Gracias, Xochitl. Estamos contentos de recibir en el estudio a un buen amigo que nos viene a explicar la existencia, la razón de ser, por qué hacen, a quiénes ayudan y cómo los benefician a cientos de personas que con toda seguridad reciben con beneplácito la existencia de esta asociación civil. Me refiero al maestro Francisco Javier Ramírez Íñiguez, que es director de Dasein AC, pero me encantaría que él personalmente nos explique qué es lo que hace esta asociación civil y de qué manera se pone a disposición de la comunidad. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte, gracias por estar con No, nosotros. al contrario, gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti por aceptar venir y compartir esta bondad que tienen ustedes para los tijuanenses. Platícanos en qué consiste, qué hacen ahí en Dasein. Bueno, somos una organización civil sin fines de lucro dedicados a lo que es la prevención y atención de todo tipo de violencia. Entre ellas nos enfocamos mucho a la violencia intrafamiliar. Con ello hacemos mucho hincapié en el abuso sexual, al igual ahorita el acoso, el bullying. Y bueno, tratamos de empoderar mucho a los niños, es lo más reciente que empezamos a hacer, de apostarle más a la prevención, porque surgimos por la misma necesidad de la comunidad. En una ocasión, en búsqueda de personas que trabajaran con abuso y violencia con seriedad en Tijuana, pues empecé a recibir algunos, que me empezaban a canalizar de algunas instituciones, casos, y empezó a llamarme la atención que cada vez eran mucho más fuertes. Entonces, ¿Más de violencia o de abuso sexual? y las dos estaban como muy ligadas. Cuando tuve que pensar y qué enfoque o qué giro le iba a dar a la institución, dije, pues, ¿cuál es lo que trabajo más? Tristemente, el abuso sexual es más frecuente de lo que nosotros pensábamos. Claro. Muchos de los casos que me llegan referidos a veces por las escuelas, porque el niño no aprende, porque es agresivo, o Retraído, ¿no? Sí, empezaba a darme cuenta que estaba sufriendo agresiones sexuales por algún miembro de la familia. Es muy común que sea por la misma familia, lo cual lo hace como muy complicado desde la denuncia hasta cómo se va a desenvolver el proceso de ayuda al menor. Oye, esto que comentas, digo, sí es algo relativamente muy sabido, que los abusos sexuales se dan principalmente por miembros de la familia. Estadísticamente, ¿ustedes tienen identificado qué figura familiar es la que mayormente ataca sexualmente a los niños de casa? ¿Son padres, tíos, tías? El padrastro. Padrastro. Padrastro en primera, como la figura más importante. Más recurrente. Ajá, y generalmente es el padrastro, después pudiera ser el papá y algún tío. Ese es como más o menos. Probablemente están como, a veces no sabemos muy bien como aquello, pero son las tres figuras más importantes. El padrastro sí lo tenemos muy identificado. ¿Qué es lo que mueve, por ejemplo, las víctimas que eligen este tipo de personas son del mismo sexo o del sexo opuesto? Es indistinto. Una de las características de un agresor sexual, por ejemplo, es que le tienen que agradar a los niños. O sea, el género no importa, ¿sí? Es más recurrente por la cuestión de género que a la niña, y eso es como ahorita estamos viviendo una situación, Tijuana está como muy de luto por la cuestión del feminicidio ahorita a una estudiante. Claro, claro. Esto también es muy recurrente. Son las menores, las niñas, las que están siendo más atacadas sexualmente. Porque hay una idea siempre del agresor, agarrar o aquella figura, aquel niño que traiga alguna desventaja. Hay una situación de poder muy marcada. Inclusive, nosotros somos la primera institución o de las únicas en Tijuana que trabaja con menores agresores, niños que abusan de otros niños sexualmente. Podemos decir que a veces hasta niños más pequeños agreden o tocan sexualmente a otras. Puede llegar hasta la penetración, ¿no? O sea, niños menores eligen víctimas mayores. A veces sí. Mira qué sorprendente. La cuestión es, tiene que haber una desventaja. Puede ser un niño que puede ser muy retraído, esa es su víctima, ¿no? Que a lo mejor el otro es más pequeño pero es más corpulento o tiene más habilidades sociales, o el otro niño, la víctima, presenta alguna discapacidad, ¿no? Puede ser niño con síndrome de Down, algún tipo de discapacidad. Entonces,
No necesariamente, porque luego me dicen los papás, pero es que el otro niño es más grande. ¿Cómo le hizo eso? No es posible claro. que le haya hecho eso. Y ya le explicamos, ¿no? Que no necesariamente. Si el otro tiene más, hay una cuestión de poder que se sienta, puede envolver a la víctima, que es un patrón similar en el adulto hacia un niño. ¿Por qué se eligen? Porque trae una desventaja. O sea, ellos sienten que pueden tener mayor control, Así es. el victimario. El victimario tiene que elegir a una persona. Generalmente de los hermanitos no elige a aquella hermanita o aquella niña o aquel niño que sea como Más el vivaz, acelerado. claro. No, ¿no? Y muchas veces ese es el que dice. Así nos llega a nosotros a terapia. El que es más vivaz, el niño o niña que es como más despierto, ese es el que destapa la cloaca. Exacto. Y es el que se lleva todo el proceso de juicios. O sea, los niños son retirados a veces de sus casas, depende de la situación. Francisco, ¿hay algún perfil? Mira, yo quisiera preguntarte esto porque a final de cuentas quienes tienen que tomar la decisión de si darle adelante a una relación metiendo a una figura ajena, un padrastro o una madrastra a casa, si ellos tienen que tomar la decisión deben de saber que existe este peligro, ¿no? Porque ya estamos hablando de que la figura más recurrente es el padrastro, seguida por el padre, ¿no? ¿Cuál es el cuadro que genera ese caldo de cultivo para que pueda darse una condición de abuso sexual? Es decir, los grupos de edades, el sexo, la edad del padre o del padrastro, su condición, su apetito o disposición sexual con la esposa. ¿Qué tipo de cosas son las que deben? No es algo que no se puede, un agresor sexual no se puede identificar, porque luego los papás me dicen, pero es que no se ve pervertido, no se ve mañoso. Pues no, o sea, porque todos los agresores se ven normales, ¿no? Uno no lo sabe, esto es una cuestión interna. Creo que aquí no es una de las cuestiones que pueden favorecer al abuso es la violencia doméstica. Si a un niño, si a la mamá está siendo sometida con agresiones y más de las sexuales, es muy probable que se vaya a recurrir, ¿sí? Muchas veces por el mismo interés de la mamá, por las necesidades o las carencias, aceptan a ciertas figuras, pues que o sea, se casan o se van a vivir juntos sin que haya conocido la historia, ¿no? Siempre yo les pregunto a las mujeres cuando eligen una pareja, le digo, oye, revisa cómo se expresa de sus mujeres, de su familia, porque ahí te va a dar como una cuestión como entender si es un agresor o no. Te va a dar un cierto perfil. ¿Sí? Puede haber un agresor, perdóname. Sí. Y aparte, como padre, yo creo que un elemento bien importante es que tienes que conocer a tus hijos y darte el tiempo, porque tal vez el niño no se puede cuidar, pero la idea es que el niño lo puedas empoderar, le puedas tener ese diálogo, que si el niño siente algo incómodo o algo que no está bien, ahora sí que nuestro sexto sentido, que es esta sabiduría interna, que es la intuición, ¿no? Enseñarle al niño que lo desarrolle, que lo saque, que esté al pendiente. Que lo exteriorice, claro, que se comunique con la madre, ¿no? Exacto, y tiene que ver mucho la congruencia, ¿no? Si a los niños le decimos, no, tú no te sientes enojado, por ejemplo, validando las emociones, ¿no? El no obligando, por ejemplo, a un niño a que salude a figuras nuevas, por ejemplo, es tu tío fulanito, y salúdalo. En su vida lo ha visto al niño, no lo obligues, ¿no? Tampoco no obligues a un niño a aceptar todo, aunque todos los regalos. Algo muy curioso es que escribimos un cuento a través de la fundación para acoso escolar, y había en la parte de la metáfora algo muy interesante, que le decimos, ¿qué pasaría si alguien te da un regalo? Pues, el regalo pues es mío. Y la parte cuando lo estaba escribiendo y lo apliqué a los niños, le dije, ¿qué pasaría si el regalo no lo quieres? Y me dijeron los niños, pues lo acepto. Y yo dije, pero si no lo quieres, ¿por qué lo aceptas? Porque es gratis, ¿no? Porque en cuestión de cultura estamos muy acostumbrados a que recíbelo. Si te dan un dulce, si te dan comida, acéptalo. Y muchas veces ese es el panorama del agresor sexual. Lo pinta como es algo bonito, es algo bueno, lo hago porque te quiero, no le digas a nadie.
y se va dando una relación muy cercana, muy estrecha de la víctima y el victimario. Qué barbaridad, Francisco. Pues este es un tema que da para muchísimo más porque tiene muchas aristas, muchas facetas, muchos ángulos que se podrían analizar y sobre todo cuando se le escarba, pues saber exactamente dónde es que comienza este hilito, ¿no? Esta hebra. Pero ya estaremos en contacto contigo para una próxima ocasión. Por lo pronto, hoy quiero agradecer tu visita y que nos den los teléfonos de la Fundación para que la gente pueda ponerse en contacto con ustedes, por Claro favor. que sí, nuestro número es el 608-0917 y queremos agregar que si se acercan muchas veces con nosotros, le podemos encaminar cualquier tipo de situación o a los niños los podemos, a lo mejor no traen un abuso, pero tenemos que educar sexualmente al niño. Perfecto. Muchísimas gracias, Francisco Javier Ramírez, maestro Francisco Javier Ramírez, director de Dasein. Esperamos que pronto esté de visita con nosotros nuevamente. Gracias. Vamos a continuar contigo, Ángel. ¿Qué nos tienes?